Josué, capítulo número 1, versículo 7 y versículo número 8. Gloria a Dios. Vamos a leer este texto con la bendición de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recuerde que el texto de Oseas, capítulo número 4, versículo 6, donde hemos estado también considerando los temas en estos domingos, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Oremos. Padre eterno, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Rey de la Gloria. Gracias, Señor, por esta palabra. Sabemos, Señor, que nuestras vidas no pueden tener, Dios mío, Señor, el contentamiento, si no es a través de tu palabra, de tu presencia y de tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la palabra que tú nos has dejado, Señor. Y hoy, Señor, a través de esta porción que estamos considerando en la lectura, queremos que tu Espíritu se siga revelando a nuestras vidas para conocerte aún más, Señor. En el nombre de Jesús, te lo ruego en esta hora, Padre, y te doy gracias a ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, el domingo pasado establecimos un principio, y es: conocer a Dios está ligado a su palabra. Ese fue el principio que establecimos el domingo pasado, basados en el libro de Proverbios. Recuerde, Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6, que de manera resumida, el texto de Proverbios 2, versículo 1 al 6, nos dice que de su palabra viene el conocimiento. Es decir, que a través de su palabra nosotros lo podemos conocer a Él. Pero hoy quiero que también nos sigamos fundamentando sobre la base de este principio que acabo de citar. Conocerlo a Él nos conecta con su palabra. Amén. Porque realmente el cristianismo no puede estar separado de la palabra de Dios. Como hijos de Dios no podemos estar separados de la Escritura de ninguna manera. Si somos hijos de Dios, tenemos que estar conectados a la palabra de Dios. Recuerde que el Señor Jesús dijo en Mateo 4:4, ¿qué dijo el Señor en Mateo 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que no solamente el hombre en esta tierra nos sustenta lo material, no, sino que realmente la palabra de Dios es la que viene a sostener nuestras vidas en realidad. O sea, el hombre sin la palabra de Dios está incompleto. El hombre sin la palabra de Dios no es nada. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto como creyentes, que la palabra de Dios nos conecta para que nosotros como sus hijos lo podamos conocer. Entonces, saber o conocer quién es nuestro Dios, cómo obra, cómo trabaja el Señor, qué quiere para nosotros, cuál es el propósito para nosotros, realmente, definitivamente, está conectado con la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119, versículo 125, dijo: dame entendimiento para conocer tus testimonios. Eso dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 125. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Es decir, cuando el salmista expresa esto, él está realmente convencido de que a través de la palabra de Dios, él va a conocer quién es su Dios. Ahora,
encontramos en ese texto del Salmo 119, versículo 125, la palabra testimonio. Dice él, dame entendimiento para conocer tus testimonios. La palabra testimonio en el hebreo es la palabra edot, E-D-O-T. Y esa palabra edot en hebreo significa o representa la condición y los requisitos del pacto. Las condiciones o requisitos del pacto. ¿Y cuál es el pacto? El pacto es su palabra, que realmente manifiestan su voluntad. O sea que el pacto, su palabra, manifiesta la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, cuando el salmista dijo, dame entendimiento para conocer tus testimonios, él estaba diciendo, Señor, quiero conocer tus testimonios o quiero conocer tu palabra para conocerte a ti, para conocer tu voluntad. Amén. Entonces, hemos dicho que el pueblo de Israel fue un pueblo que de manera obstinada, él rechazó la palabra de Dios. Fue un pueblo que rechazó la verdad de Dios y que se apartó de esa verdad y por lo tanto fue llevado cautivo por Babilonia porque abandonó ceñirse a la palabra de Dios. Y el rey Josías, en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 34, versículo 21, segundo de Crónicas 34, 21, el rey expresó diciendo, grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces el rey Josías estaba arrepentido porque aquellos que recibieron de primera mano esa palabra de Dios, él está diciendo, nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, no se ciñeron a esa palabra y no obedecieron conforme a todo lo que él dijo que debían obedecer, que estaba ahí escrito en su palabra. Por eso encontramos en el Salmo 119, versículo 126, el salmista dijo, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. El salmista está clamando al Señor, actúa Señor, porque el hombre ha invalidado, ha anulado tu palabra, no quiere tu palabra. Y estamos viviendo esos tiempos donde el hombre realmente invalida, anula la palabra de Dios para sentar sus razones y sus pensamientos, sus ideologías. Y por esto nosotros encontramos en el libro de Oseas, capítulo número 4, versículo número 3, Oseas 4:3, dice, por lo cual se enlutará la tierra. Así empieza diciendo ese texto, por lo cual se enlutará la tierra. ¿Y por qué dice el texto que se enlutará la tierra? Por lo que dice el versículo número 2. Por eso se enlutará la tierra. Versículo 2, ¿qué dice el versículo número 2 de Oseas capítulo 4? Dice, porque perjurar, matar, mentir, hurtar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Por eso el profeta estaba ahí profetizando, se enlutará la tierra. Y aparte de eso, que estamos viviendo esos tiempos donde los gobiernos se están centrando en legislar, establecer leyes que van contra la moral de Dios, contra la ética de Dios, van en contra de su palabra. Y todo eso entonces es lo que hace que pueblos, que naciones sean destruidas. Por eso ahí mismo en Oseas capítulo número 4, versículo 1, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Dice, el Señor contiende contra los moradores de la tierra. Lo que quiere decir que el Señor, el juez justo, cuando el profeta dice esto, el Señor, que es el juez justo, Él va a legislar en contra de los moradores de la tierra. O sea que el Señor viene a declarar juicio en contra de los moradores de la tierra. Y por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, habla del juicio a las naciones. Usted, si ha leído los evangelios, en el evangelio de Mateo capítulo 25, del 31 al 46, ahí habla del juicio a las naciones.
¿Por qué? Porque las naciones se han olvidado de la palabra de Dios, han invalidado las leyes de Dios. Y por eso ese texto de Mateo, cuando el Señor está hablando allí de los últimos tiempos, en Mateo 25, está hablando del juicio que vendrá sobre las naciones. Y realmente la Biblia habla de 4 juicios específicos, que son el juicio del gran trono blanco que está en Apocalipsis, el juicio de los creyentes que está en 2 de Corintios 5:10, y el juicio a Israel que también está dentro de los evangelios, y este juicio a las naciones. Pero de todos estos 4 juicios, realmente los creyentes debemos estar en el juicio de los creyentes. Ese que cita 2 de Corintios 5:10, que realmente es un juicio, pero de recompensas de los creyentes. Ahí es donde debemos estar parados, no en el juicio del gran trono blanco, no. Entonces, es por esa razón que como creyentes, como hijos de Dios, estamos invitados a conocerle a Él a través de su palabra para saber, por ejemplo, en este caso, en qué juicio es que yo debo estar. No en el del gran trono blanco, no en el juicio de las naciones, no en el juicio de Israel porque tampoco somos israelitas, no. Sino en el juicio de los creyentes, ahí es donde debemos estar. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué debemos estar en ese juicio? Amén. Entonces vamos a Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo número 8. Quiero resaltar aquí la palabra de Dios en este texto. Y quiero dividir este texto en tres partes. La primera, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa es la primera parte que queremos considerar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Observe entonces aquí el mandato del Señor que da a Josué. ¿Cómo empieza diciendo? Dice, nunca, le está diciendo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y mire lo que dice el rey Josías, que cité. Nuestros padres abandonaron la palabra que el Señor dijo que debíamos guardar, ¿cierto? No se sometieron a todo lo que Él había dicho que debíamos someternos. Y Él ya había dicho, nunca se aparte de ustedes este libro de la ley. Sin embargo, ellos abandonaron esa palabra de Dios. Entonces, cuando el texto está diciendo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, Dios nos está diciendo que el cristianismo no puede estar separado de la palabra de Dios, que el Hijo de Dios no puede vivir separado de sus principios, de los principios de su palabra. Eso es lo que quiere decir. O sea, un creyente separado de la palabra de Dios realmente no es un creyente. Entonces, el Señor está diciendo, nunca se aparten. Recuerde que si usted ha leído la historia de la iglesia, recuerde que por eso Martín Lutero clavó 95 tesis en aquel templo de Wittenberg, ¿se acuerda? Las clavó 95 tesis allí, ¿por qué? Porque esa gente que se llamaban hijos de Dios y que proclamaban la palabra de Dios, ahora habían metido herejía en esa palabra y habían mezclado y habían metido inmoralidad, corrupción y una serie de doctrinas como el tema del purgatorio, diciéndole a la gente que tenían que pagar una ofrenda para que el tiempo del purgatorio fuera reducido y entonces podían ascender al cielo. Todas esas mentiras estaban enseñando y este hombre que empezó a darse cuenta que la palabra de Dios no decía nada de eso y que estaban engañando a la gente, se rebeló y es por eso cuando nace la Reforma, recuerda, la Reforma, el 31 de octubre de 1517, allí empieza esa transformación. Y muchas personas que ignoran la historia de la iglesia dicen que la iglesia naciente es la iglesia tradicional, que esa es la verdadera iglesia. No, si conocemos la historia, tenemos que saber que realmente la iglesia es la iglesia apostólica, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los apóstoles de Jesucristo. Ahí nació la iglesia
Y a partir de aquel momento, cuando ese emperador Constantino, que supuestamente era cristiano, llegó a gobernar, empezó entonces a mezclar el paganismo con la iglesia, y ahí empezó entonces el problema de la herejía, de la apostasía de la iglesia. Pero la iglesia cristiana realmente no es la iglesia tradicional. No, la iglesia de Jesucristo es la iglesia de los apóstoles. Esa es la verdadera iglesia. Si conocemos la historia, tenemos que mirar eso. Pero los que ignoran esto dicen no, es la iglesia tradicional, y por eso entonces se llenan la boca diciendo yo soy católico, apostólico y romano, y realmente no saben ni siquiera lo que significa católico ni apostólico, y tampoco son romanos y son de aquí de Latinoamérica. Amén. ¡Qué ignorancia! Entonces por eso el Señor está diciendo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Amén. Porque es el pensamiento directo de Dios para nosotros, es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, Dios espera que cada uno de nosotros obedezca de manera permanente su palabra. Dios espera que cada uno de nosotros como sus hijos realmente muestre esa fidelidad a la palabra de Dios, a Dios, y no fluctúe, que no empecemos de pronto de manera firme y luego vayamos aflojando, flaqueando. No. Isaías capítulo 54, versículo 2, termina diciendo, refuerza tus estacas. O sea, que en lugar de aflojar, el Señor está diciendo, refuerza tus estacas. O sea, no dejes que tu vida, no dejes que tu casa caiga. Refuerza cada día tu vida espiritual, tu vida como creyente. Pero el texto de Isaías 54, versículo 2, dice, ensancha el sitio de tu tienda. O sea, está diciendo, crece, avanza, no te estanque. Las cortinas de tus habitaciones sean ¿qué? Sean extendidas. Eso es lo que está diciendo el texto, y dice, no seas escasa, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuérzalas. Refuerza. O sea, está diciendo, refuerza tu vida cristiana, refuerza tu vida como hijo de Dios, refuerza tu vida de oración, refuerza tu vida, tu búsqueda en la presencia del Señor. Entonces el Señor nos dice en ese texto de Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Quiere decir que la palabra de Dios debe marcar una constante en todo nuestro ser. La palabra de Dios debe marcar una constante en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 16, dice, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Amén. El Señor lo que quería era que la palabra marcara una constante en ellos y en cada generación subsiguiente, que no dejaran de ministrar esa palabra, porque era la que iba a sostener al hombre, era la que le iba a dar la vida al hombre, era la que iba a mantener a las familias, a las generaciones, a los pueblos, a las naciones, pero no guardaron la palabra. Y entonces empezaron a surgir una serie de doctrinas, y por eso es que el mundo está como está, por no ceñirnos a la palabra de Dios cuando el Señor establece ese mandamiento. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. En Efesios capítulo 6, versículo 17, recuerde, por eso dice ahí cuando habla de la armadura de Dios, Efesios 6, 17, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está diciendo ese texto. O sea que dentro de todas esas armas que están ahí, no podemos abandonar la palabra de Dios. Hay que tomar la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y en Romanos 10:8 dice que la palabra debe permanecer en nuestra mente, en nuestra boca, y en nuestro corazón. En Romanos capítulo 10, versículo número 8. En segundo lugar, el texto de Josué 1:8, la segunda parte del texto, la primera es, no se apartará, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La segunda parte, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esa es la segunda parte. Y esta segunda parte del texto, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, unido a la primera parte, es la razón de este mandamiento.
O sea, es la razón, y la razón de este mandamiento es la práctica. Esa es la razón de este mandamiento. Por eso dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, la razón de este mandamiento es la práctica. Practicar este mandamiento. Aplicar este mandamiento. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, si sabemos estas cosas, vamos a ser bendecidos si las practicamos, si las hacemos. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Entonces, la razón de este mandamiento es la práctica. Es que nosotros podamos aplicar esta palabra cada día en nuestra vida. Por eso el texto dice, para que guardes y hagas conforme, ¿de acuerdo a qué? A todo lo que en ella está escrito. Es decir, no podemos seleccionar, no podemos decir, bueno, yo me ciño a esto y esto no, porque todavía esto me cuesta. No, debemos empezar a considerar todo el contexto bíblico, porque el Señor así lo dice. No es una parte sí, una parte y otra parte no. Por eso dice, conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora, miremos la palabra guardar. Quiero explicar lo que significa la palabra guardar y la palabra hacer. O sea, guardar y hacer. Aquí dice, para que guardes y hagas. Hagas viene del verbo hacer. Entonces, guardar significa tener. Tener significa practicar, significa cuidar, significa considerar o tener en cuenta, significa obedecer la palabra, atesorar. Eso significa guardar. Significa tener, practicar, considerar, obedecer, atesorar. Y hacer significa actuar, edificar, ejecutar, construir, guardar. Y entonces considere estos dos significados cuando el texto dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Ahora, en segundo lugar, ¿está copiando esto? ¿Ya terminó? Bueno. En segundo lugar, ahora, guardar y hacer significa conocer su voluntad, conocer su propósito, conocer su deseo. Guardar y hacer quiere decir que yo debo guardar, que debo conocer cuál es su voluntad, cuál es su propósito, porque cuando yo guardo y practico su palabra, entonces eso quiere decir que yo le estoy empezando a conocer a Él. Si yo guardo su palabra, empiezo a considerar su palabra, empiezo a considerar, bueno, este texto me está diciendo esto y yo estoy haciendo esto otro. Entonces yo ahí soy confrontado con su palabra y entonces digo, bueno, ahora voy a practicar esto. Entonces eso quiere decir que yo estoy empezando a conocer a mi Dios. Amén. Por eso guardar y hacer significa conocer su voluntad. Cuando guardo y hago su palabra, cuando guardo y practico su palabra, estoy aprendiendo lo que Él quiere que yo haga. Eso es. Cuando empiezo a guardar y hacer su palabra, entonces voy a aprender lo que Él quiere que yo haga. Ahora le pregunto, ¿cuántos han aprendido lo que Él quiere y no lo que nosotros queríamos? ¿Cuántos han aprendido eso? Amén. Yo creo que aquí tenemos que bajar la mano todos. Sí. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Cristo Jesús, cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros empezamos a aprender realmente cómo es que debemos vivir. Amén. Y tenemos entonces que empezar a eliminar lo que nosotros pensábamos que era lo bueno que debíamos hacer. Entonces, por eso, guardar y hacer su palabra quiere decir entonces
que estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Guardar y hacer su palabra es aprender a vivir como Él quiere que vivamos. Ahora, de acuerdo a esos dos significados primeros que presentamos ahí de lo que es guardar y hacer, que es practicar, que es atesorar, que es considerar, que es edificar y construir. Eso quiere decir, entonces, el Señor nos quiere decir ahí cuando dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Está diciendo, atesora, practica, considera, actúa edificando, construyendo tu vida sobre la base de todo lo que aquí está escrito. Eso es lo que quiere decir cuando dice guarda y haz. Necesitamos nosotros atesorar, practicar, construir sobre la base de todo lo que aquí está escrito nuestras vidas. O sea, lo que Dios le dijo al hombre es, construye tu vida sobre la base de mi palabra, porque aquí habla de toda la ética y la moral de Dios. Entonces aquí era donde el hombre se tenía que fundamentar para regir su vida. Amén. Pero el hombre no lo ha hecho de esa manera. Entonces, en tercer lugar, la tercera parte del texto de Josué, capítulo 1, versículo 8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta frase está hablando del resultado, o sea, el resultado de esta palabra. Este es el resultado. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El producto de conocerlo por su palabra está aquí. Haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Pastor, pero es que no todo me sale bien. Entonces lo que usted tiene que hacer es conectar esta palabra con Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Si usted dice, no es que no todo me sale bien, conéctelo con Romanos 8, 28. Porque al usted hacerlo, entonces, si está viviendo una situación contraria a lo que usted esperaba vivir, quiere decir que Dios a través de esa situación le está enseñando algo y al final la va a convertir en un bien para usted. Va a ser de bendición para su vida. Por eso, a los que aman a Dios, si usted sigue ahí con el Señor, entonces esa situación va a ser de bendición al final para usted. Entonces se va a dar cuenta que todo le va a salir bien. Amén. Pero bien, miremos un poquito más esta frase, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y quiero hacer énfasis aquí en la palabra prosperar. Esta palabra prosperar es interesante y te voy a dar 3 significados de esta palabra en latín, en griego y en hebreo, para que podamos entender la profundidad de lo que el Señor quiere decir cuando dijo, entonces harás prosperar tu camino. Amén. Y no como la idea que de pronto venden por ahí del tema de prosperar, que no es como el Señor dice a través de su palabra. Entonces, la palabra prosperar, primero, en latín, prosperar, viene del latín. Aquí quiero presentar estos significados para que ustedes los vean aquí. Prosperar, del latín, prosperare. Ahí le faltó una hermano Jorge. Es prosperare, del latín prosperare. Y esta palabra, prosperare, en latín, tiene 3 divisiones y la primera, el prefijo pro, significa hacia adelante. Prosperar en latín es prosperare y el prefijo pro de prosperare o de prosperar significa hacia adelante, en primer lugar. O sea, cuando nosotros miramos este primer significado, o esta primera definición que significa prosperar hacia adelante,
quiere decir que si usted quiere prosperar en algo, entonces debe vencer cada obstáculo que se pueda presentar. Cuando dice hacia adelante, o sea, está implicando un proceso. O sea que prosperar no es por arte de magia. Prosperar bíblicamente implica un proceso. Y lo primero que está diciendo cuando dice hacia adelante quiere decir que debes vencer obstáculos. Ahora, escuche esto. Cuando Dios le dijo a Josué esto, o sea, cuando Dios le dijo a Josué, ahí nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando Dios le dijo esto a Josué, ya Josué había entrado a la tierra prometida. ¿Cierto que no? No. ¿Ya había sacado a los gigantes de la tierra prometida? No. Josué no había entrado a la tierra prometida. No había conquistado a esos gigantes y los había sacado de allí. No. Lo primero que él tuvo que enfrentar fue aquella gigantesca fortaleza llamada Jericó, ¿cierto? Ese fue el primer obstáculo. Dios le dijo, bueno, tú vas a hacer prosperar tu camino si guardas mi palabra, pero Dios le dijo, bueno, tienes que enfrentar obstáculos para entrar, pero tú tienes, si quieres prosperar tu camino, tienes que ¿qué? Ir hacia adelante. Avanza, era lo que le estaba diciendo. O sea, y lo primero era aquella gran fortaleza llamada Jericó, pero Dios le había dicho, si guardas mi palabra, si la obedeces, si la crees, entonces harás prosperar tu camino y todo, Josué, te saldrá bien. ¿Qué hizo Josué entonces ante el primer obstáculo? O sea, Josué fue hacia adelante, amén. Josué no se quedó, él se dejó guiar. Ahora, no te puedes dejar vencer o rendir ante lo primero que se te presenta. No. Si quieres prosperar, no te puedes dejar vencer ante eso que primero se presentó. Tienes que seguir ¿hacia dónde? Hacia adelante. Mire lo que dice el versículo número 7 de Josué capítulo 1. Dice, solamente esfuérzate, dice, y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, cuando dice, vas a ser prosperado en todo lo que emprendas. Entonces, por eso es que prosperar implica un proceso, porque tú tienes que avanzar, si quieres prosperar, tienes que emprender algo. Tienes que hacer algo. No es por arte de magia, no. Ni diciéndole al Señor que te muestre dónde están las canecas que dejaron los narcotraficantes por allá en los montes. No, no es de esa manera. No, mire lo que dice la Biblia. Tienes que emprender. Amén. Entonces, no te puedes dejar vencer o rendir por lo primero que se presente en tu vida. No tienes que seguir hacia adelante. Entonces, ¿estás guardando su palabra? ¿Le estás obedeciendo? ¿Le estás creyendo a Dios? Entonces Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces la palabra prosperar en latín es prosperare. El prefijo pro, significa hacia adelante. Pero también viene la otra parte de esta palabra, prosperare, del verbo esperare. Recuerde, esperare en latín, del verbo esperare. En castellano, esperare es esperar. Y de aquí viene la palabra esperanza. Recuerde, esto es muy importante. Esperar en castellano es la palabra esperar. ¿A cuánto le gusta esperar? Vayan la mano todos. De aquí viene la palabra esperanza. Hermano, mire la profundidad de la palabra prosperar en esta raíz latina. Dice entonces que esta palabra prosperare en latín
es la palabra esperar en castellano y de aquí viene esperanza. Es decir, que si deseas prosperar en algo, si deseas prosperar en una empresa, en ese proyecto, entonces debes seguir adelante venciendo cada obstáculo. Y debes aprender a esperar y tener esperanza en Dios, confianza en el Señor. Quiero que recuerde lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, recuerde que Dios le dio una promesa a Abraham, ¿cierto? Y pasaron muchos años y ya Abraham estaba viejo, muy viejo, casi de 100 años. Y Sara no era una adolescente, no. También estaba vieja y estaba estéril. O sea que Abraham fisiológicamente tenía todo en contra. Aparte de eso, lo que le decían, todo lo tenía en contra de lo que Dios le había dicho. Serás padre de multitudes, ¿cierto? Y quizá cuando Abraham decía eso, la gente a lo mejor se burlaría de él. ¿Y cuándo? ¿Y hasta cuándo vas a esperar? ¿Cuándo vas a ser padre de multitudes si ya estás viejo y tu esposa es estéril? Pero dice este texto que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, que él creyó, Abraham creyó, a pesar que todo lo que estaba experimentando, a pesar de que todo lo que estaba viviendo, eso no le daba garantía para tener esperanza. Pero aún así, él le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, entonces Dios cumplió su palabra, su promesa. Amén. Porque él creyó a Dios a pesar de todo eso. Entonces, Abraham vio la prosperidad de Dios. A pesar de todo lo que estaba viviendo y de todo lo que estaba viendo. Entonces, si usted quiere ver esa prosperidad, entonces usted no tiene que fijar sus ojos en lo que está viendo o lo que está viviendo, sino creyéndole ¿a quién? A Dios. Así que en ese proceso de prosperar, de prosperar en algo, debe esperar, debe confiar, debe ser paciente y vencer cada obstáculo y no perder la esperanza, la confianza, la fe en el Señor. Pero esta palabra, prosperar, también viene de la raíz espe. Miremos aquí, por favor. Estamos en la palabra prosperar en latín. Mire, viene de la raíz latina espe, que significa expandirse o tener éxito. Recuerde la palabra prosperare. La raíz espe es esa palabra que significa expandirse. O sea que Dios nos llama a eso, a expandirnos también, de acuerdo a lo que dice el texto de Josué, capítulo 1, versículo 8. Entonces el Señor le estaba diciendo a Josué y a los Josué de hoy. Amén. ¿Dónde están los Josué de hoy? Amén. Si quieres expandirte, si quieres tener éxito en ese objetivo, en ese proyecto, entonces guarda mi palabra, obedece mi palabra, confía en mi palabra, cree en mi palabra, espera en mí, vence lo que se oponga, cree en esperanza contra esperanza. Eso es lo que significa prosperar en latín. Ahora, prosperar en griego. La palabra prosperar en griego es la palabra oidó. Significa proseguir. Prosperar en griego significa proseguir. Significa
avanzar. Y escuche esto, es no ponerse a contemplar el problema. Prosperar, no ponerse a contemplar el problema. O sea, lo que está diciendo es que si queremos prosperar, van a haber obstáculos, pero no tenemos que ponernos a contemplar ese problema, ¿cierto? Porque si nos ponemos a contemplar el problema, ¿qué va a pasar? Vamos a perder la bendición. Porque al pararse ante o en el problema, no lograremos llegar al éxito. Entonces, mire lo que significa prosperar. También significa buen ánimo, ayudar en el camino, buen viaje. Buen ánimo. O sea, si quieres prosperar, tienes que tener un buen ánimo. O sea, que nada te pueda desanimar. Ayudar en el camino. Buen viaje. Eso es en griego. Ahora, cuando Josué y Caleb cuando Josué y Caleb estaban como espías en la tierra prometida, ellos se pusieron a contemplar los gigantes. Ellos se pusieron a considerar que eran muy gigantes y que de pronto no podrían vencerlos. Recuerde, los que contemplaron los gigantes, ¿qué les pasó? Murieron en el desierto. Los que contemplaron los gigantes no vieron el éxito. Los que contemplaron los gigantes no fueron prosperados. Los que contemplaron los gigantes no disfrutaron de la tierra prometida, de esa bendición, de esa expansión. No disfrutaron. ¿Por qué? Porque se pusieron a contemplar los gigantes, que era el obstáculo que ellos tenían que derribar para ser prósperos en aquella tierra prometida, en aquel gran proyecto de Dios. Amén. Ahora, otro ejemplo, cuando Josué llegó a Jericó, ¿acaso José se puso a contemplar los muros de Jericó o las murallas de Jericó? José se puso a considerar que esas murallas eran muy espesas, anchas para poder conquistar a Jericó. ¿Acaso Josué dijo, uy, pero esto sí es que está muy difícil de derribar? Josué no dijo, Dios, pero estas murallas son impresionantes. No, Josué no se dejó impresionar por las murallas de Jericó. Cualquiera se hubiera dejado impresionar por las murallas de Jericó, porque eran impresionantes. Amén. Pero Josué no estaba viendo lo que estaba enfrente de él. Él estaba viendo lo que iba a suceder. Amén, porque le había creído a Dios. Entonces el Señor lo que nos está diciendo es, no dejes que el obstáculo o que el problema, que ningún Jericó te pueda impresionar, no, sino que eso sirva para que tú puedas avanzar, que nada de eso te detenga. Más bien deja que sea Dios, que sea el Espíritu de Dios, que sea su palabra la que te impresione. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque el Señor lo dijo. Amén. Ahora, la palabra prosperar en hebreo, es la palabra salak. Salak en hebreo significa empujar hacia adelante. Recuerde que en latín la palabra prosperar, el prefijo pro era hacia adelante. El hebreo la refuerza, el hebreo dice que es empujar hacia adelante. O sea, tienes que empujar hacia adelante. Eso significa, en esta palabra, salaj, la palabra prosperar. O sea, empujar hacia adelante, este término implica esfuerzo. Amén. Eso es lo que está implicando esta palabra. Que tienes que esforzarte. O sea, empuja, no te detengas, no digas, no puedo con eso. Vamos, empuja, tienes que creer, tienes que tener fe, tienes que confiar en su palabra, en lo que Dios te dijo. Amén. Pero también esta palabra de otra raíz hebrea, el hebreo sakal, significa actuar, significa éxito, significa comprender, inteligencia, sabio, prudente. Mire todo lo que significa esta palabra. O sea que tienes que actuar para que puedas tener éxito. Tienes que tener entendimiento de lo que Dios te está mostrando. Tienes que ser sabio, tienes que ser prudente si quieres prosperar.
Amén. Entonces, ¿qué riqueza encontramos nosotros en esta palabra cuando el Señor le dice a Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien? Ahora, ¿cuántos quieren el resultado de Josué 1:8? Recuerde que el resultado es, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si queremos el resultado, recuerde que el resultado depende de la razón del mandamiento. Que es, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esa es la razón del mandamiento. Si queremos el resultado, no debemos olvidar la razón del mandamiento para que pueda ser efectiva en nuestras vidas. Entonces, que nunca nosotros dejemos de vivir con esta palabra, con lo que Dios nos ha dado, con las instrucciones que están aquí en su palabra. Y Dios va a bendecir de verdad nuestras vidas. Por eso dice, todo lo que está ahí escrito. O sea, no es algunas cosas y otras no. Es todo, iglesia. Amén. Y eso es lo que Dios quiere entonces para nosotros como iglesia, como sus hijos. Colóquese de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora.